I want to go to our Vaughn Hilliard, who is standing by, who is covering the Trump campaign. Vaughn, what more are we learning about this ruling and how Trump and his team may be reacting? I'm digesting this in real time with you as well. I know we're just beginning to look through this 57-page filing here. This was a 3-judge panel from the D.C. Circuit Court of Appeals. This was a stay that was issued after Judge Chutkan ordered that Donald Trump did not have presidential immunity and that the federal charges of election interference. En ciertas decisiones, lo importante no es el resultado inmediato, sino el tipo de precedente que sientan. El 9 de enero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia hizo público un dictamen que cambió la forma en que los tribunales federales abordan el concepto de inmunidad presidencial. El documento, de 78 páginas, responde a una disputa específica, pero sus efectos inmediatos trascienden los límites de un solo caso. Por primera vez, desde que las acciones penales contra expresidentes se hicieron realidad en el país, un tribunal de alto nivel estableció parámetros claros sobre el alcance y los límites de la protección otorgada a quienes ocupan el cargo más alto del Ejecutivo. El dictamen, aunque técnicamente motivado por argumentos procesales, señala una reorganización más profunda. Establece que determinadas conductas, aunque se practiquen durante el mandato, no están protegidas por la naturaleza funcional del cargo. La implicación es directa y amplia. Afecta en particular a las estrategias jurídicas utilizadas por Donald Trump para suspender, limitar o anular los procesos en curso en los tribunales federales. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Al establecer una distinción entre prerrogativa institucional y salvaguarda personal, el tribunal deshace un entendimiento que, durante años, fue tratado con ambigüedad estratégica por diferentes equipos de defensa. La decisión deja claro que los actos relacionados con el fraude, la obstrucción y el desvío de la finalidad electoral no están protegidos por ninguna cláusula constitucional de inmunidad automática. Se trata de un movimiento interpretativo que altera la gramática jurídica de la presidencia. No declara culpable a nadie, no sugiere un veredicto anticipado, pero delimita el terreno en el que se desarrollará el enfrentamiento jurídico a partir de ahora. Y al hacerlo, introduce un cambio estructural en el modelo de responsabilidad del cargo más alto de la República. Entre bastidores en Washington, la respuesta institucional fue inmediata. Las agencias reguladoras, las oficinas legislativas y los asesores jurídicos del propio Ejecutivo iniciaron una reevaluación técnica de los procedimientos que implican órdenes y decisiones adoptadas en los últimos 4 años. A partir de esta decisión, el parámetro de análisis cambia. Ya no se trata solo de evaluar la legalidad formal de los actos administrativos, sino de entender si derivan de un uso legítimo de la función o de un intento de protegerse contra la responsabilidad. Esto afecta no solo a la situación jurídica de Trump, sino también a la arquitectura de protección del cargo presidencial en su conjunto. El cambio es, en este sentido, institucional. Esta nueva interpretación ya comienza a reflejarse en el avance de las investigaciones paralizadas o suspendidas. En al menos 3 casos que se tramitan en diferentes tribunales federales, los jueces han solicitado una nueva revisión de las actuaciones procesales a la luz de la decisión del día 9. Aunque no se ha reformulado ninguna sentencia, hay indicios claros de que los tribunales han comenzado a considerar el precedente como un elemento orientador. Para los fiscales federales que trabajan en casos relacionados con el presidente, esto significa una posible reapertura de márgenes para la instrucción probatoria. Para las defensas,
representa la necesidad de adaptar estrategias que se basaban en argumentos de prerrogativa funcional total. No se trata de un giro político. El dictamen no adopta un tono acusatorio, ni insinúa parcialidad. Simplemente restablece el entendimiento de que el mandato presidencial no es, por definición, un escudo jurídico absoluto. Esta distinción, que a veces se ha tratado como un detalle técnico, cobra ahora protagonismo y afecta tanto a la dinámica de los procesos en curso como al comportamiento futuro de los ocupantes del cargo. Porque a partir de ese momento, las decisiones tomadas en el ejercicio de la función podrán ser analizadas no solo por lo que producen, sino por el contexto y la intención que las motivaron. Para quienes siguen de cerca los acontecimientos jurídicos en Estados Unidos, es evidente que este episodio marca un punto de inflexión. La jurisprudencia construida en este dictamen reconfigura el tablero, incluso sin alterar ninguna norma formal. Y esta reconfiguración no se limita a un nombre o a un proceso. Se refiere a la forma en que el sistema interpreta sus propios límites, especialmente cuando se enfrenta a figuras que ocuparon, o aún ocupan, puestos centrales en el aparato del Estado. La tensión institucional no solo se deriva del contenido de la decisión, sino del momento en que se produce. Con la proximidad de las elecciones legislativas y la acumulación de casos judiciales con relevancia ejecutiva, la Corte opta por emitir una señal jurídica clara, capaz de orientar decisiones futuras y evitar interpretaciones contradictorias entre instancias. Este gesto de coordinación institucional, aunque discreto, tiene peso político y jurídico. Restablece una línea divisoria que se había difuminado, la que separa el uso legítimo del poder del intento de escudo funcional. Es precisamente en este tipo de episodios donde se revelan los engranajes más profundos del sistema. Momentos como este no se caracterizan por rupturas visibles, sino por ajustes interpretativos que, con el tiempo, moldean el funcionamiento real de las instituciones. Y aunque todavía hay margen para impugnar, revisar o adaptar la decisión, la lógica que impone ya está en funcionamiento. El sistema reaccionó no con espectáculos, sino con reposicionamientos. Y eso, más que cualquier sentencia aislada, es lo que redefine el curso institucional. Nuestro trabajo aquí es seguir estos movimientos a largo plazo, que cambian lo que entendemos por gobierno, por responsabilidad y por límite. Si valora este tipo de análisis, quédese con nosotros mientras se desarrollan los próximos capítulos. Es en este contexto que las agencias federales, los tribunales estatales y las instancias administrativas comienzan a moverse en una dinámica convergente, aunque no coordinada formalmente. La decisión dictada por la Corte de Apelaciones en enero no fue una ruptura aislada, sino el punto de inflexión de un ciclo que se había estado preparando entre bastidores en las instituciones desde mediados de 2024. Documentos internos de unidades del Departamento de Justicia indican que, a medida que se acumulaban los litigios que involucraban al presidente, el sistema jurídico comenzó a revisar la arquitectura de protección funcional de la presidencia bajo una lógica más operativa que simbólica. En lugar de debatir si el cargo debe ser inviolable, la atención se desplazó hacia cómo garantizar que el Estado pueda seguir funcionando, incluso ante posibles desviaciones por parte de quienes lo dirigen. Esto explica por qué, en los meses previos a la decisión, al menos 5 dictámenes técnicos de diferentes organismos coincidieron en un mismo punto: la necesidad de definir parámetros que distingan claramente el uso institucional del intento de obstrucción encubierta. A partir de ese momento, los tribunales inferiores comenzaron a solicitar orientaciones formales a los circuitos superiores para saber hasta dónde podían avanzar en las investigaciones sin vulnerar el principio de separación de poderes.
Esa tensión, que antes generaba parálisis, comenzó a tratarse como una cuestión de gobernabilidad jurídica. El Tribunal Supremo Federal autorizó, mediante decisiones monocráticas, el avance de las instrucciones probatorias en los casos, siempre que se respetaran las nuevas directrices establecidas por los tribunales intermedios. Este comportamiento institucional refuerza la percepción de que el sistema, ante la ausencia de un consenso político estable, busca respuestas en la vía judicial como mecanismo de equilibrio funcional. Esta convergencia ayuda a comprender por qué sectores tradicionalmente cautelosos del sistema, como la Contraloría General y la Oficina de Ética Gubernamental, han adoptado una postura más incisiva al evaluar las acciones del Ejecutivo. Informes recientes muestran que las decisiones administrativas relacionadas con contratos de emergencia, nombramientos excepcionales y decretos no sometidos al control legislativo se están revisando desde la perspectiva del interés público objetivo y no de la legitimidad circunstancial del titular del cargo. Aunque estos informes no son vinculantes, sirven de base para futuras acciones judiciales y como señal para otras esferas del gobierno de que el patrón de deferencia automática al Ejecutivo ya no está garantizado. Esto crea un nuevo tipo de vigilancia institucional, más técnica que retórica, sustentada en dictámenes y análisis que se basan en precedentes y no solo en preocupaciones abstractas por la estabilidad. Otro movimiento relevante se produce dentro del Congreso. Desde que la nueva legislatura asumió el poder en enero de 2026, al menos 3 comisiones permanentes han comenzado a revisar de forma paralela el impacto de las decisiones judiciales sobre el funcionamiento del Ejecutivo. En audiencias celebradas sin bombo y platillo, los parlamentarios de ambos partidos acordaron reanudar los debates sobre los límites de la actuación presidencial en temas como la seguridad nacional, la movilización administrativa y el uso de recursos discrecionales. El lenguaje utilizado en los informes preliminares sugiere un cambio en el discurso. El objetivo ya no es proteger el cargo de la interferencia externa, sino garantizar que se mantenga dentro de los marcos funcionales definidos por la Constitución. Este sutil cambio de orientación indica que el poder legislativo, incluso sin grandes coaliciones, está reaccionando al movimiento de los tribunales con un intento de reequilibrar su propio espacio de actuación. Mientras tanto, dentro del Poder Judicial, los jueces federales están adoptando un enfoque menos tolerante con las solicitudes dilatorias que alegan prerrogativas indefinidas. En decisiones recientes, dictadas en distintas jurisdicciones, los magistrados han comenzado a exigir a las defensas argumentos más sólidos y técnicamente fundamentados para justificar la suspensión de audiencias, el aplazamiento de plazos o la exclusión de pruebas. La simple mención del cargo de presidente ya no es suficiente para alterar el curso de un proceso. Este cambio de expectativa revela que el sistema está desplazando gradualmente la carga de la prueba. Ahora le corresponde a la defensa demostrar por qué determinada conducta estaría protegida, y ya no al Estado justificar por qué debe ser investigada. Esta inversión de la lógica procesal altera significativamente el terreno jurídico sobre el que se desarrollan los principales casos relacionados con el período posterior al mandato. En el plano institucional más amplio, esta reconfiguración también afecta la posición de organismos especializados como la Oficina de Supervisión Presupuestaria y el Consejo de Integridad Ejecutiva. Aunque estas entidades no tienen función judicial, sus dictámenes han comenzado a ser citados con frecuencia en decisiones de primera y segunda instancia. En algunos casos, los argumentos técnicos ofrecidos por estas agencias han servido de apoyo para sustentar la admisibilidad de denuncias relacionadas con el uso indebido de fondos públicos.
la contratación de emergencia y la emisión de decretos con un impacto presupuestario relevante. La creciente valoración de estos dictámenes técnicos indica que el sistema está buscando formas más densas y especializadas de fundamentación, como forma de mitigar las acusaciones de persecución política o activismo judicial. El análisis comparativo de procesos recientes muestra que, aunque no existe un comando centralizado que una estas iniciativas, la sincronía entre los diferentes órganos sugiere un patrón emergente. Se trata de una institucionalidad que se reorganiza en torno a la idea de que el ejercicio de la presidencia, por más complejo que sea, no puede blindarse en nombre de la estabilidad. La lógica que orienta este nuevo ciclo no es punitiva, sino preventiva. Parte del reconocimiento de que los sistemas democráticos funcionan mejor cuando existen mecanismos internos capaces de contener los excesos antes de que se vuelvan irreversibles. En este sentido, las decisiones de las últimas semanas apuntan a un poder judicial que asume con mayor claridad la tarea de reequilibrar el juego institucional cuando los demás poderes dudan en hacerlo. Este movimiento aún no ha llegado a su punto álgido. Las próximas semanas serán decisivas para comprender si los tribunales seguirán profundizando en esta línea interpretativa o si buscarán un punto de equilibrio que preserve la autoridad del cargo sin renunciar a la responsabilidad individual. Pero las señales emitidas hasta ahora indican que el anterior modelo de blindaje irrestricto ha perdido terreno y, en su lugar, comienza a consolidarse un nuevo pacto institucional, en el que el poder y la responsabilidad se evalúan de forma simultánea. Es precisamente esta transición la que merece ser seguida con atención. Si usted valora este tipo de análisis continuo, basado en hechos y contexto, este canal se compromete a seguir observando cada paso de esta reorganización institucional en tiempo real. Persisten interpretaciones divergentes sobre el impacto real de la decisión anunciada en enero. Para una parte de los especialistas en derecho constitucional, el entendimiento establecido por el Tribunal de Apelaciones debe entenderse como una corrección de naturaleza técnica, sin implicar una ruptura con el modelo tradicional de protección funcional vinculado al cargo presidencial. Según esta interpretación, el tribunal solo habría definido con mayor precisión los límites de la inmunidad, preservando la idea de que ciertos actos realizados en el ejercicio de la presidencia deben seguir estando protegidos del control penal directo. Estos analistas sostienen que la sentencia no inaugura un nuevo paradigma jurídico, sino que refuerza la separación entre el ejercicio institucional de la función y el uso privado del poder estatal. Así, el episodio se interpretaría como un ajuste institucional destinado a orientar casos futuros, sin efectos directos sobre los procesos ya en curso. Desde una perspectiva alternativa, otra corriente analítica entiende que la decisión indica una reconfiguración más amplia de las fronteras entre la autoridad política y la responsabilidad jurídica. Para estos observadores, el énfasis puesto en la distinción entre función pública e interés privado va más allá del ámbito de una simple aclaración técnica, ya que establece un precedente que puede ser invocado por los tribunales inferiores en la reevaluación de actos anteriormente amparados por la inmunidad. Desde este punto de vista, el entendimiento pasa a funcionar como un punto de partida para la redefinición progresiva, caso por caso, de los límites de la responsabilidad presidencial. Aunque el texto del dictamen evita cualquier referencia explícita a la retroactividad, el hecho de consolidarse como jurisprudencia relevante ya tiende a influir en el comportamiento de las instancias inferiores. Esta divergencia interpretativa no se limita al plano conceptual,
se proyecta de manera concreta en los litigios actualmente en curso. En al menos 2 procesos federales, las partes ya han comenzado a invocar la decisión de enero en manifestaciones recientes, buscando tanto ampliar el alcance de las investigaciones como restringir la admisibilidad de las pruebas recabadas anteriormente. Los magistrados responsables aún no han presentado una posición definitiva, pero la incorporación del precedente a los fundamentos de los argumentos revela su importancia como factor de reorganización institucional. Sin embargo, esta reorganización no se produce de forma automática, sino que depende de lecturas sucesivas, ajustes procedimentales y, sobre todo, de la disposición de los tribunales a desempeñar un papel activo en la mediación entre los poderes de la República. Es en este contexto donde se hacen más evidentes los dilemas institucionales de mayor complejidad. La jurisprudencia reciente refuerza la idea de que los actos de carácter privado no se benefician de la inmunidad funcional. Sin embargo, you don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry en left. situaciones en las que las decisiones presidenciales se entrelazan con intereses electorales, relaciones personales u orientaciones informales. La línea que separa lo público de lo privado tiende a difuminarse. El reto que se plantea a los tribunales será la formulación de criterios operativos capaces de aplicar esta interpretación de manera coherente, evitando interpretaciones oportunistas tanto por parte de la defensa como de la acusación. Este equilibrio aún está en construcción, y cada nuevo juicio tiende a representar no solo el análisis de un caso específico, sino un ejercicio continuo de ingeniería institucional. En el plano político siguen abiertas consecuencias relevantes. Los parlamentarios, que actúan en comisiones de fiscalización, discuten la posibilidad de presentar propuestas legislativas destinadas a formalizar los parámetros delineados por el tribunal, con el objetivo de reducir la inseguridad jurídica en torno a la responsabilidad penal en el ejercicio de la presidencia. Este movimiento, sin embargo, está marcado por controversias. Parte del Congreso entiende que tal iniciativa podría representar una interferencia indebida en la función interpretativa del Poder Judicial, mientras que otros defienden que la ausencia de reglas claras favorece tanto el activismo judicial como la impunidad política. Este impasse legislativo refleja una tensión más amplia entre los poderes, relacionada con la dificultad de preservar la estabilidad institucional cuando los marcos normativos aún están en disputa. En la arena pública, el debate también se fragmenta. Mientras que sectores organizados de la sociedad civil interpretan la decisión como un avance necesario para la credibilidad del sistema institucional, las voces críticas alertan sobre el riesgo de persecuciones selectivas en contextos de fuerte polarización. Existe el temor de que los futuros presidentes gobiernen bajo la amenaza constante de judicialización, lo que podría comprometer la autonomía del poder ejecutivo. Por otro lado, hay quienes ven en este nuevo escenario una oportunidad para reequilibrar el poder presidencial, sometiéndolo a normas de responsabilidad equivalentes a las aplicables a los demás agentes públicos. Esta tensión entre autonomía y control sigue estando en el centro del debate contemporáneo. Hasta el momento no se ha llegado a un consenso claro, y es posible que no se alcance en un futuro próximo. La decisión del tribunal no cierra un ciclo, sino que inaugura una fase marcada por continuas disputas interpretativas que exigen a las instituciones de los Estados Unidos de América un alto grado de resiliencia, rigor técnico y sobriedad. Las respuestas de las instancias superiores en los próximos meses indicarán si este proceso dará lugar a una consolidación normativa más estable
o si solo representará una oscilación dentro de una estructura que aún se resiste a revisiones más profundas. Todo dependerá de cómo se juzguen los próximos casos y de cómo reaccionen los actores institucionales ante una expectativa pública cada vez mayor. Que el ejercicio del poder, incluso en su nivel más alto, esté sujeto a la lógica de la responsabilidad. Ante esta complejidad, el seguimiento continuo se vuelve indispensable. Para quienes valoran los análisis que reconocen los matices involucrados y evitan conclusiones simplistas, este canal permanecerá atento a cada nuevo desarrollo institucional.